Magnetización de la materia. Contenido: estudiar el momento dipolar magnético y estudiar un modelo de la magnetización de la materia. Magnetización en la materia. El campo magnético producido por una corriente en una bobina de alambre da una pista sobre lo que hace que ciertos materiales exhiban propiedades magnéticas intensas. Se encontró que una bobina como la que se muestra en la figura o una espira como se muestra en la figura de la derecha tiene un polo norte y un polo sur. En general, cualquier espira de corriente tiene un campo magnético y debido a eso un momento dipolar magnético, incluyendo las espiras de corriente a nivel atómico descritas en algunos modelos del átomo. El momento dipolar es un vector que depende de la corriente que lo genere y del vector área. Momento dipolar magnético. Para explicar qué es el momento dipolar magnético se inicia con un modelo clásico del átomo en el que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor de los núcleos que son mucho más pesados. En este modelo, el electrón orbita formando una espira de corriente minúscula, ya que se trata de una carga que está en movimiento. Y el momento magnético del electrón está asociado con este movimiento. En el modelo clásico se supone que un electrón se mueve con una rapidez constante v en una órbita circular de radio r alrededor del núcleo. El movimiento se representa por las flechas verdes. La corriente I asociada con este electrón en órbita es en sentido contrario, las flechas grises, y es igual a su carga dividida por el periodo de oscilación de la carga. Para hallar el momento dipolar magnético se utiliza el periodo de la carga y su velocidad angular. Así se obtiene la corriente en función de la magnitud de la velocidad del electrón, de su carga y del radio de la órbita. Para hallar el vector momento dipolar magnético se parte de su magnitud, que es igual a la corriente por el área de la órbita que realiza el electrón. Así se obtiene una expresión para la magnitud del momento dipolar magnético. Adicionalmente, debes recordar que el momento angular que tiene el electrón al describir esta órbita se puede entonces redescribir el momento dipolar magnético en función del momentum angular. Este resultado demuestra que el momento magnético del electrón es proporcional a su momento angular orbital. Ya que el electrón tiene carga negativa, los vectores de momento dipolar magnético y de momento angular apuntan en direcciones opuestas. Observe que la figura muestra cómo el electrón se mueve en sentido horario, pero la corriente está en sentido antihorario, así que el vector de momento magnético va dirigido hacia arriba. En la imagen de la derecha se ha colocado ahora un electrón que se mueve en sentido antihorario, de tal forma que la corriente va dirigida en sentido horario. Esto produce que el momento magnético se dirija hacia abajo. Un resultado fundamental de la física cuántica es que el momento angular orbital es cuantizado e igual a múltiplos de h barra. H barra está relacionado con la constante de Planck y ml es el número cuántico orbital. Pero si todos los materiales tienen electrones, ¿por qué no todos los materiales tienen propiedades magnéticas? Ya que todas las sustancias contienen electrones, es lógico preguntar por qué la mayor parte de las sustancias no son magnéticas. El argumento principal es que en la mayoría el momento magnético de un electrón en un átomo es cancelado por el correspondiente electrón en órbita, en dirección opuesta. El resultado neto es que para la mayor parte de los materiales el efecto magnético producido por el movimiento orbital de los electrones es cero o muy pequeño. En adición a este momento magnético orbital, así como los protones, neutrones y otras partículas, un electrón tiene una propiedad intrínseca llamada spin, que también contribuye a su momento magnético.
Por lo común, un electrón puede considerarse como si estuviera girando sobre su eje, como se muestra en la figura. La magnitud del momento angular S asociada con el spin es del mismo orden de magnitud que la magnitud del momento angular L debido a su movimiento orbital. Esta combinación de constantes es conocida como el magnetón de Bohr. Por lo tanto, los momentos magnéticos atómicos pueden expresarse como múltiplos del magnetón de Bohr. El momento magnético total de un átomo es la suma vectorial de los momentos magnéticos orbitales y del spin. Para estudiar los efectos que tienen los campos magnéticos sobre los materiales o las sustancias, se define el vector magnetización. Este vector m es una magnitud vectorial definida como el momento dipolar magnético del material por unidad de volumen. Si μ es el momento dipolar magnético inducido por átomo o molécula que acabamos de estudiar y n es el número de átomos o moléculas por unidad de volumen, la magnetización es igual a n por μ. Además, si se define el vector de intensidad magnética como H, es decir, el campo externo aplicado sobre el material o sustancia, y para describir la emanación que ocurre dentro del material, se define el vector B, que relaciona el efecto del campo magnético externo con la magnetización del material. La constante μ sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío. Si el material se considera un medio lineal, entonces B se relaciona con H por medio de la permeabilidad magnética característica del material y la magnetización con el campo externo por medio de la susceptibilidad magnética también del material. Reemplazando en la expresión que relaciona estas cantidades vectoriales, se encuentra que las constantes que acompañan al vector B dependen de las características del material, explícitamente de la susceptibilidad magnética característica de cada material. ¿Qué aprendimos hoy? Se estudió el momento dipolar magnético y se estudió un modelo de la magnetización de la materia. Gracias por su atención.